¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bienvenidos a Rescatados por el Amor, un espacio donde conocemos testimonios de personas a las cuales Dios ha tocado de una u otra manera. Personas a las que la presencia de Dios les ha transformado la vida. El día de hoy tenemos un testimonio quizá un poco diferente a los testimonios que hemos tenido siempre. Siempre hemos escuchado testimonios donde casi que predecimos cómo será el final de lo que ocurre. Sin embargo, el testimonio que hoy nos acompaña tiene un matiz diferente en cuanto a las circunstancias, igual en cuanto a la presencia de Dios de una persona y cómo cuando alguien permite que Dios obre en su vida, no solo transforma su vida, sino la de las personas que lo rodean. Bienvenidos. Yo abandoné todo lo que me entré, pues. Nunca pensé estar ni mucho menos sentado aquí hablando del Señor. Yo le comencé a pedir a San José por mi vocación. En la vida tenemos llamados y muchos llamados de Dios Pero yo no sabía ni qué eran lazos, ni qué. De tener una esposa de Dios. Desde mi catequista, el Señor estaba empezando a conquistar mi corazón. Y fue algo maravilloso porque el Señor me permitió conocer a un... Lady se encontró con un Dios muy amoroso. Y bueno, tenemos aquí a Camilo. Cami, hermano, ¿quién como Dios? Nadie como Dios, Juli, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Vos cómo vas? Bien, bendito Dios, feliz de estar acá, de poder compartir en este día el testimonio. Y bueno, bendito Dios, aquí dispuesto a la voluntad del Padre del Cielo. Muy bien, a ti muchas gracias. Bueno, hermano, empecemos. Contame tu historia. Bueno, Juli, hoy es un día de mucha gracia, de mucha bendición. Hoy personalmente pues no vengo a contar como tal mi testimonio, sino el testimonio de Lady Rocío. Lady Rocío es mi prima. Y pues aunque ella hubiese querido estar aquí hoy junto conmigo contando el testimonio, no ha sido posible, no ha podido. Así han sido los planes de Dios, así lo ha querido Dios. Hoy Dios pues, me ha dado la oportunidad precisamente a mí de poder compartir con muchas personas el testimonio de esa gran mujer, de Lady. Yo vengo de un pueblo del norte de Santander, Ábrego, perteneciente a la provincia de Ocaña. Desde muy niño fui muy apegado a Lady. Desde muy niño tuvimos un vínculo muy cercano. Lady Rocío es sobrina de mi mamá. Cuando yo tenía 5 meses de nacido, mi mamá estaba otra vez en embarazo. Fue un embarazo un poco difícil porque pues, yo estaba todavía muy pequeño. Y Lady Rocío hizo parte como de esa crianza. Yo todavía tengo el recuerdo de ella llegando a la escuela en el horario del descanso con un tetero. Ya estaba yo en la escuelita y todavía tomaba tetero. De recuerdos que compartí con ella en la infancia y siempre fuimos muy unidos. Siempre había como un vínculo que me unía a ella mucho más allá de esa familiaridad que siempre caracteriza a los primos. ¿Ella cuánto te llevaba en años? Cuando yo nací, Lady tenía 13 años. 13 añitos tenía ella. Ella es la tercera de 4 hermanos. Sus 2 hermanas mayores, Vianey y Carolina, y su hermano menor, Jairo. Más o menos cuando ella tenía 9 años, pues ella y su familia sufre el abandono por parte de su papá. Él pues se va hacia Venezuela hace más de 30 años, fue muy poca la comunicación que tuvieron. Y ella prácticamente creció sin papá, pero pues contaba con el apoyo de mi abuelo, de nuestro abuelo, que fue un apoyo muy grande en esos momentos difíciles, no solamente para mi tía, que queda sola con 4 hijos, sino también para ellos, que quedan de alguna manera pues desamparados de esa figura paterna. Claro. El hecho de que ella pues perdiera de alguna manera a su papá, siendo tan niña, hace que seamos más unidos todavía. A medida que yo voy creciendo, cuando yo estaba en el colegio, ella era la que me dictaba asesorías
en las horas de la tarde, sobre todo en matemáticas. Si uno habla o tiene la oportunidad de dialogar con alguna persona que estudió con ella, siempre la recuerdan porque fue muy inteligente, siempre era la que ocupaba los primeros puestos, las de las menciones de honor. Lady siempre era la número 1, siempre era muy inteligente, siempre se caracterizó por eso. Gracias a Dios nosotros crecimos en una familia muy católica, en una familia donde desde nuestro abuelo nos enseñó al servicio en la iglesia, al servicio en la comunidad, el rosario diario. La Eucaristía siempre se vive dominical, ¿cierto? Como que un católico que le presta un servicio a Dios, que busca a Dios, pero que también tiene como su límite. Todavía tengo yo el recuerdo de mi abuela murió cuando yo tenía 8 años, pero algo que nos enseñó ella mucho fue a orar. Mi familia se ha caracterizado mucho por eso, por ser una familia de mucha oración, desde mis tíos, mis primos, mis abuelos, de novenas, y de ser una familia muy unida. Ya cuando yo estaba terminando el colegio, porque yo siempre, como te digo, fui muy unido a Lady Rocío. Yo recuerdo que cuando yo estaba empezando el bachillerato, a eso de las 6 de la tarde, ella trabajaba en el hospital, ella era auxiliar de odontología, y yo me iba hacia la casa de ella a esperar a que llegara. Y al rato llegaba el novio, y compartíamos mucho, era mucho lo que compartíamos. Y cuando ya yo estaba terminando el colegio, estaba yo haciendo 10º, eso fue en el 2012, a Lady se le presenta la oportunidad de vivir un retiro de parejas con su novio. Ya llevaban bastante novios, llevaban como aproximadamente 8 años, y ellos pues toman la decisión de casarse, y en el 2013 ellos se casan, a mediados de junio. Ellos se casaron, decidieron pues unir sus vidas. Cuando ese mismo año yo me gradué del colegio, precisamente mientras yo me graduaba del colegio, ellos se estaban consagrando, fue la primera consagración. ¿El retiro fue un retiro de lazos? Sí, un retiro de lazos que lo hicieron, bueno, en ese entonces no estaba como lazos empezando a llegar al pueblo, y el retiro lo hicieron en Río Negro, Santander. ¿Queda cerquita más o menos? No, queda lejos, como a 7-8 horas del pueblo, llegando a Bucaramanga. Y el retiro pues lo hicieron allá, fue primero un retiro de matrimonios. Cuando ellos deciden vivir el retiro, pues ahí toman la decisión de casarse. En el 2013 se casaron, y un año después, en diciembre, nace su primera niña, María Lucía. Ellos como pareja pues formaron un matrimonio muy ejemplar, no solamente para la familia, sino también pues para las personas de la comunidad, para las personas del municipio. Eran una pareja que uno los veía siempre en la Eucaristía diaria, sirviendo en los retiros, apoyando en la comunidad. Eran muy activos. El Lazos empezó ya a conformarse en el municipio. Ya en ese año, como en el 2014, Lazos empezó a conformarse. ¿Y ellos ahí metidos? Sí, y ellos ahí metidos, sirviendo. ¿Vos ya habías ido al retiro? ¿Todavía no? No, ya en ese 2014 yo ya estaba en la universidad. Ya yo había empezado a estudiar odontología en Cúcuta. Y ya yo había escuchado a la comunidad, ya yo había escuchado a Lady, ya yo estaba viendo en ella un gran cambio. A pesar de que ella siempre fue una mujer que llevó una vida de mucho ejemplo, de mucha virtud, ella no tenía un mundo recorrido, pero cuando llega a Lazos y tiene como ese proceso de conversión, vive su proceso de consagración, uno ve en ella mucho más la gracia y la obra de Dios, en ella y en su matrimonio, claro. Ya en el 2015, a mediados del 2015, mis papás tienen la oportunidad de hacer un viaje a Argentina. Yo pues no viajé con ellos, y yo me quedé solo. Ellos se fueron con mi hermana pues decidió irse a estudiar a Argentina, y mis papás se fueron a instalarla, y en esas vacaciones que yo estaba en Ábrego, yo me quedo solo, y en medio como del aburrimiento ella empieza a insistirme, porque ya en Ábrego estaban haciendo retiros, ya tenían avanzada la casa de retiros, ya estaban haciendo retiros de conversión. Entonces ella me invita a un retiro, pero yo estaba muy dudoso. Y yo desde niño también me había caracterizado, porque yo de niño rezaba el rosario, era acólito, inclusive yo fui acólito antes de hacer mi primera comunión. Y cuando se me da la oportunidad de vivir un retiro, como que hay algo que me está llamando, pero al mismo tiempo siento como miedo de lo que me voy a encontrar o a lo que me voy a tener que enfrentar, a qué tengo que renunciar, qué va a cambiar en mí.
pero era Lady la que me estaba invitando, y el hecho de que fuera ella para mí me generaba toda la confianza del mundo. Y quizás más que por tener un encuentro personal con Dios, era precisamente por complacer a Lady, porque el vínculo que teníamos nosotros era muy fuerte. Y yo me voy al retiro, precisamente ella estaba sirviendo con el esposo en el retiro, y el retiro, pues como muchas personas, uno llega con una expectativa muy distinta. Yo llegué pensando que quizás iba a haber piscina, actividades de recreación, deporte, y me encontré con una realidad muy distinta, donde cara a cara logré encontrarme con Dios, logré sentir su amor. Cuando terminó el retiro, yo tengo el recuerdo que terminó el retiro y ya que a montarnos al bus, yo me acerco a ella llorando mucho, y la abrazo, y ella tenía a la bebita cargada, tenía María como 6, 7 mesecitos, y yo llorando le digo gracias Lady, gracias, no tengo cómo agradecerte porque gracias a ti yo logré llegar a este retiro. Y ella lloraba conmigo y me decía que tenía que seguir perseverando, que no soltara a Dios de mi vida. Y bueno, pasó así, ya yo seguí con mis estudios, pero por el horario de la universidad, odontología siempre es una carrera pesada, y de que yo venía de un pueblo, para mí todavía fue difícil adaptarme al movimiento, adaptarme a lo que era el trajín de una ciudad. Tú estabas estudiando en Cúcuta, odontología. ¿Y de Cúcuta a Ábrego cuánto hay en tiempo? Como unas 4 o 5 horas aproximadamente. Sí, un poquito retirado. Sí, siempre. ¿Vos ibas qué? ¿Una vez a la semana al pueblo o no? No, por ahí las vacaciones, que eran en diciembre y a mitad de año, y en Semana Santa. No, okay. Sí, esos eran los viajes que yo hacía. Y cuando yo llegaba a las vacaciones de mi universidad, yo era con Lady todo el tiempo. Cuando ya ella... yo voy avanzado en mi carrera, empiezo el proceso de consagración. Yo vivo toda la consagración en Cúcuta, pero a mí me dan el permiso para consagrarme en Ábrego. Y me consagro el 16 de julio. En un retiro, precisamente, se hizo la ceremonia de consagración. Y ya ahí yo estaba empezando un proceso de formación como misionero. Sigo mi proceso, yo empiezo a servir en Cúcuta. Pero ya en el 2019, pues ya era el último año de mi carrera. En ese entonces Lady se encontraba en embarazo por segunda vez, estaba esperando al niño, al varón, Marian ya tenía como 4 o 5 añitos, y el 27 de marzo del 2019 nace Juan Esteban. Él nació y ya los días empezó Semana Santa, entonces yo llegué a vacaciones y, mejor dicho, llegar y conocer es como una prolongación de ella, entonces es como que si se extendiera ese amor que yo sentía por ella, ese amor que nos unía. Y yo desde que sentí ese niño, desde que lo conocí, sentí que ese niño era como propio, que era parte ya de mi corazón. Y bueno, ya en ese mismo año 2019 yo me gradúo como odontólogo y quedo como desubicado porque ¿y ahora yo qué hago? Y a mí se me va toda la mitad de año del 2019 concursando para el rural. Y pues concursé 3 veces y no quedé clasificado. ¿El rural qué es? El rural es como un año de servicio que uno le presta al gobierno, trabajando, pero obviamente se lo pagan, es remunerado, pero normalmente en odontología tienen prioridad de pronto los que son víctimas de violencia, los que son padres cabezas de familia, y yo pues ni lo uno ni lo otro, entonces no quedé clasificado. De pronto no miran tanto como si uno tiene un buen promedio, la trayectoria, ¿no? Sino como que tienen en cuenta estos parámetros y pues no quedé clasificado. Y ya en el 2020, empezando el año, ya yo digo, no, voy a solicitar entonces la tarjeta profesional para empezar a trabajar independiente. Ese rural que tú dices, ¿por qué crees? O sea, ¿por qué querías hacerlo y no simplemente solicitar la tarjeta profesional de una vez? Quizás más que todo impulsado por mi mamá, y porque también la experiencia, o sea, ese año de experiencia quizás pesa en la hoja de vida de un profesional. Ya en ese entonces, ya yo estaba en Ábrego radicado, ya yo estaba sirviendo como tal en Ábrego, ya estaba asistiendo a retiros, en consagraciones, grupos de oración, ya estaba un poco más activo allá, y siempre fue duro el cambio de una localidad a otra, siempre es bastante pesado en ese sentido, pero yo igual estaba sirviendo al mismo Dios, solamente que pues con otras almas, o sea, como que Dios lo va colocando a uno en el lugar que Él decide, como que uno llega a un momento de la vida espiritual donde uno
uno se abandona completamente a la voluntad de Dios y dice: Dios, aquí estoy para servirte como tú quieras y donde tú quieras. Y listo, en ese entonces, que mientras me llega a mí la tarjeta profesional, yo logro conseguir trabajo en una clínica, pero precisamente la semana donde se iba a inaugurar esa clínica entra pandemia. Entra pandemia y pues todo quedó totalmente cerrado. En esa pandemia pues tratábamos como de vivir mucho en familia, quizás al pueblo, por ser precisamente como un lugar tan lejano, no fue tan azotada la pandemia como lo fue en las ciudades, ¿sí? Porque allá era muy tal cual el caso de COVID que se presentaba, sí hubieron personas, sí hubieron víctimas, personas que fallecieron, pero no tanto como se veía en una ciudad, quizás se veía una persona cada 2 semanas, pero en una ciudad se veían noticias donde fallecían 10, 15 personas cada día. Y en ese momento seguíamos como tratando de tener la iniciativa de reunirnos, de orar en familia, de orar en comunidad. Hacía videollamadas con Lady para realizar la coronilla, para hacer el rosario, para no perder esa comunicación. Y en esa pandemia el niño cumple el primer añito. Todavía tengo el recuerdo de ese cumpleaños. Ya más o menos a mediados de septiembre se empieza como a activar un poquito el comercio en el pueblo. Y había como un retiro de misioneros. Pero resulta que en ese momento, cuando llega en octubre el retiro de misioneros, había una familia, que prácticamente toda la familia consagrada, donde de 5 miembros 3 hacían parte de la comunidad. Entran todos como en cuarentena porque todos estaban con el COVID, pero la señora, la misionera, la mamá del hogar, fue como a la que más duro le dio, quizás por sus condiciones de salud. Y estando en el retiro, pues nos informan que ella pues fue llevada al hospital de urgencias, ya la trasladaron hacia Ocaña. Salimos del retiro y todos como con la angustia de la salud de ella, porque es que una cosa es escuchar noticias de lo que está pasando por fuera y otra cosa es llegar y encontrarse directamente con la realidad. Claro. Y como que llega un momento donde Lady dice: estamos perdiendo tiempo, estamos perdiendo tiempo. Hay uno de nuestros soldados, una misionera, está necesitando de nuestra ayuda y es momento de unirnos en oración. La entraron de urgencias a la UCI, quizás ya a punto de entubarla, y todos quizás como en el medio del desespero, de no saber qué hacer. Lady sí tenía como ese control de decir: es momento de orar. Entonces ella agarraba el grupo de donde estábamos todos, lo abría para que todos pudieran mandar mensajes y decía: misioneros, a unirnos con el rezo del Santo Rosario. Y todos mandaban la foto de su altar con la veladora, con el rezo del Santo Rosario, y permanentemente se hacía el rezo del Santo Rosario. Llegó el momento donde yo personalmente alcancé a pensar o a decir: es momento de prepararnos porque en cualquier momento se va a morir. Y duró 8 días hospitalizada en la UCI y milagrosamente, por obra y gracia de Dios, ella logró sobrevivir de eso. Wow. Ella decía: me quitaron todo, o sea, a mí me entraron literalmente sin nada, me quitaron medallas, me quitaron accesorios, me quitaron todo. Lo único que no dejé que me quitaran y que nunca me quitaron fue el rosario. Fue lo único con lo que entré a la UCI y con lo que salí. Y yo me agarraba de la Virgen y ella decía: yo sentía la fuerza de la oración estando hospitalizada. Y bueno, pasó así. Fue un testimonio muy lindo porque ella sale y ella cuenta cómo a través del Santo Rosario ella sentía la asistencia de la Virgen, no se dejó desesperar. Y bueno, cuando ya en ese entonces empezaron a reactivarse las actividades, las eucaristías, uno siempre veía a Lady como un ejemplo de mujer, como un ejemplo de mamá, como un ejemplo de católica. Uno ya sabía que Lady, su esposo y los niños se levantaban, hacían oración, hacían la lectio divina, iban a misa de 7 de la mañana, se regresaban a su casa, desayunaban en familia y tipo 8:15 ya estaban en el Santísimo haciendo el rosario, con un libro espiritual después y haciendo oración. Ese era como el cronograma que ellos tenían ya, y que eso difícilmente por algún motivo de pronto se cambiaba. O sea, esa era la rutina de ellos. Ya uno sabía que si una Lady la quería conseguir a las 8:30, 9 de la mañana, estaba en el Santísimo.
Era una mujer de mucha adoración y se caracterizaba precisamente por la adoración eucarística. Cuando en el 2021 ya yo decido montar, ya yo tenía mi consultorio propio, ya con apoyo de mis papás, que siempre han sido como un apoyo muy fundamental en mi vida, han estado muy presentes. Ellos me apoyan para montar el consultorio y empiezo a trabajar independiente allá mismo en Ábrego. Gracias a Dios me ha ido muy bien en mi trabajo hasta el momento, hasta el sol del día de hoy todavía lo tengo. Y mi sueño siempre era ser especialista, siempre. Pero las especialidades de odontología siempre han sido difíciles de pasar y de sostenerse porque son muy costosas. Y en ese entonces mi hermana todavía estaba estudiando medicina, estudiaba en Cali. Ella ya se había regresado de Argentina y empezó a estudiar medicina acá en Colombia. Llevo trabajando con mi consultorio y en ese 2021, más o menos como para abril, Lady nos da la noticia de que se encontraba en embarazo nuevamente. Y bueno, la alegría más grande porque quizás en los dos embarazos, en el de Mariana y de Juan Esteban, yo no había estado presente porque yo me encontraba en la universidad. Ya cuando yo llegué al de Mariana, Lady ingresó a los días a cirugía, cesárea. Nació la niña y cuando ya en el de Juan Esteban yo vine, pues ya el niño estaba todavía en dieta, había acabado de nacer. No había sido partícipe de esos embarazos y yo quería estar presente en el de este tercer bebé. Ya empezaba a verse la barriguita, ya cuidándose. Y en octubre de ese mismo año, más o menos, eso fue un 16 de octubre, en un grupo de oración, ella estaba sola, el esposo estaba de viaje y ella me dice, ahorita me puedes llevar a mi casa. Yo le dije, sí, yo te llevo con los niños. Y me dice, no me dejes olvidar que tengo que contarte algo, que tengo que pedirte algo. Y a mí se me olvidó, salimos del grupo de oración, yo la llevé, nos embolatamos y ella no me dijo nada. Al otro día, era sábado, yo madrugo a Ocaña y yo me voy con un misionero que me había escogido como padrino de confirmación. Entonces yo le dije a Julián, vámonos hacia Ocaña, vamos y compramos ropa, tardeamos, nos comemos algo. Y estando en eso de que teníamos que, porque ya el martes era la Eucaristía de la misa de Julián, de confirmación. Ese viernes en la noche yo tengo un sueño de que yo estaba precisamente en la misa de confirmación y yo estaba muy triste y yo lloraba y lloraba durante la misa. Y yo ve qué tan raro. Entonces nos fuimos a comprar la ropa de Julián y cuando terminamos nos desocupamos temprano. Yo dije, acompáñeme como a una, no sé cómo le llaman acá, como una romería, como una tienda de artículos, de artículos religiosos. Ok, sí. Sí, es que hay lugares donde la llaman una romería, bueno, una tienda de artículos religiosos. Y precisamente llego y encuentro una imagen grande de la Virgen de la Dulce Espera. No, y yo la vi con ese barrigón y Lady embarazada. Y yo sentía la ternura de la Virgen en Lady que estaba en embarazo. Y yo dije, esta es, se la quiero llevar y la compré. Y ya cuando íbamos saliendo de Ocaña, mi mamá me llama. Y mi mamá me dice, Camilo, ¿usted ha hablado con Lady? Yo le dije, no, mami, ¿por qué? Y me dice, que acaba de pasar algo. Yo le dije, ¿qué pasó? Lady perdió el bebé. Lady estaba en cita médica y le acaban de informar que el bebé estaba muerto. 5 mesecitos tenía. Yo en ese momento como que no supe dónde quedé, como que hubo un bloqueo quizás en mí, en mi mente. Sí sentí mucho dolor, sentí mucha tristeza. Y ella ella misma ingresó a hospitalización ese mismo día. Y el lunes, que era festivo, el 18, a ella tuvieron que aplicarle medicamento para poder expulsar el bebé a través de parto natural. Y ella contaba que durante esos días que estuvo en el hospital, ella no hacía más que estar haciendo rosarios. Ella perdió la cuenta de cuántos rosarios hacía. Y haga rosarios, hacía rosarios. Y ella decía que a lo largo de todo ese camino, ella veía ángeles a través de las enfermeras que la cuidaban, del médico que la atendía con ese amor. Y ya el sábado a mediodía, el bebé logró salir y el bebé salió enterito. Entonces las enfermeras lograron conseguir como un tarrito y en formol le entregaron al bebé. Cuando ella llegó a Ábrego, yo la estaba esperando y yo la veo, la abrazo, siento su dolor y ahí fue donde yo sentí, me estallé a llorar con ella porque sentí el dolor que ella estaba sintiendo de perder a su bebé. Y en esa tarde pues nos organizamos, fuimos como familia a la finca de los abuelos del papá, del esposo de Lady.
y allá pues hicimos como un bautizo simbólico, yo lo bauticé. Era un varoncito, se iba a llamar Juan José, y Lady me dice que ya ella tenía como, pues ya me había escogido a mí como el padrino de ese bebé. Fue más doloroso todavía. Yo lo bauticé al bebé, lo colocamos en una cajita y lo enterramos. Y pues duro para Lady tener que vivir, bueno, y para las mamás que pierden un bebé porque llegar a casa sin su niño. Ella vive como tal sus cuidados, se cuida mucho, pero ella siempre unía todo ese dolor, lo unía a Jesús. Uno siempre, a pesar de que lograba ver en ella el dolor y el sufrimiento, ella no se le veía desespero, sino que se aferraba mucho más a Dios. Y ella, a pesar de que pasaba por situaciones tan duras, que el abandono de su papá, pasaba por situaciones duras en la vida, uno veía que ella se unía más a la cruz de Cristo, y ella decía que eran oportunidades que Dios nos daba para poder ser partícipes de esa pasión. Y ella era una mujer que no se quedaba quieta, aún estando así en esos momentos, ella le servía mucho a Dios. Lady, cuídate, Lady, descansa. Y ella no, a servirle a Dios, a trabajarle a Dios. Ella, una frase con la que uno la recuerda mucho era que ella decía que había que vivir para agradarle a Dios. Inclusive yo una vez le decía a Lady, ¿cómo es posible que tú hayas salido de un retiro sirviendo todo un fin de semana? El retiro terminó un lunes festivo y el martes madrugaste a parir al niño. O sea, era que hubiese estado en cama cuidándote, que te consintieran, y no, salió de un retiro y salió de una al hospital a tener a su bebé. Y eso pues a mí, digamos, personalmente me exhortaba, y yo sé que a muchas personas también, porque ella, a pesar de las circunstancias, siempre estaba dada al servicio. Ella pues en ese mismo año, fue muy dura la pérdida de ese bebé, y ya después, al tiempo, se nos presentó un apostolado por fuera del pueblo, y yo no quería decirle a mi mamá. Yo iba a ir con Lady y con 2 misioneros más, porque hacia donde íbamos era un pueblo como se dice, de difícil acceso, una zona roja, porque es un pueblo que ha sido muy azotado por los grupos armados. Y es un pueblo donde prácticamente hay que pedir permiso para poder ingresar, donde uno no puede salir a la calle solo, donde no se pueden tomar fotografías. Y yo no quería decirle a mis papás porque yo sabía como que ese instinto protector de mis papás. Y yo les cuento a mi mamá unos minutos antes de irme para el apostolado. Y no, mi mamá, una mujer de mucha oración, de misa diaria, de rosario, pero ella en medio de su, como te digo, de su instinto protector, ella no me quería dejar ir. Claro. Y ella lo que habla con Lady, la llama y le dice, Lady, te encargo mucho, Camilo, porque pues me quedo con el pendiente, quedo afanada, por favor esténme avisando, no sé qué, pero ella no me quería dejar ir. Nos vamos hacia el apostolado. Era un apostolado de 2 días, de apoyar al sacerdote en la parroquia. Y llegamos, y mientras vivíamos la Eucaristía, casualmente yo entro y veo el sepulcro. Yo veo que las barras o los burritos donde estaban las bases del sepulcro, yo las veo débiles. Y yo digo, este sepulcro en cualquier momento se va a caer. ¿Era como una Semana Santa? No, pero tenían exhibido ahí el sepulcro como en un ala de la iglesia. Y entonces yo pensé eso, y yo dije, el sepulcro se puede estar cayendo porque esto está muy débil. Empezó la Santa Misa, y mientras estábamos en la homilía, yo escuché un bombazo, pero era un bombazo como un golpe a madera. Yo lo escuché y yo dije, se cayó el sepulcro, pensé yo. Y bueno, la misa siguió. El padre, en el momento del ofertorio, yo veo que el sacristán se le acerca y empieza a decirle algo. Y él interrumpe como el ofertorio, la preparación del pan y el vino. Habla con el sacristán. Yo veo angustia, veo preocupación y veo como cierta tensión en ese momento. Yo le dije a Lady, algo está pasando. Entonces terminó el canto de ofertorio y el padre dice, les voy a pedir un favor, suban al altar para que terminen de vivir la misa acá. Es que acaban de lanzar 2 granadas, una cayó en el parque y la otra golpeó en la puerta de la iglesia y entró y está en todo el centro de la iglesia. Ay, Dios santo. Como la iglesia era grande y habíamos muy poquitas personas, era misa entre semanas, 5 de la tarde, yo quizás me puse, Lady dice que yo era pálido y a mí yo sentía que me bajaba el sudor, y yo alcancé a decirle, Lady, donde esta granada estalle, hasta aquí llegamos nosotros.
Y yo la miré a ella y ella tenía una paz y una tranquilidad. Y ella simplemente alza la mirada y mira al Cristo que había sobre el altar y dice, si esa granada estalla y aquí llegó el momento de partir, ella dijo algo como que ha sido el mejor momento a los pies de Jesús. Y yo, bueno, eso me dio a mí mucha tranquilidad. Me dio mucha tranquilidad porque ella, o sea, yo estaba viendo como con ojos muy humanos y siempre que yo llegaba así como con ese tipo de actitudes, ella las contrarrestaba con algo espiritual. Y bueno, pasó el año 2022 y para gloria y misericordia de Dios, Lady vuelve y queda otra vez en embarazo. Y eso fue una alegría muy grande cuando ella me llama a contarme, porque nosotros éramos así. Yo tenía un problema, corra donde Lady. Y yo llegaba y la veía y yo decía, ya yo estoy con ella, ella me va a ayudar a solucionar mi problema, porque ella tenía algo y era que, como ella era tan adoradora, ella era de tanta oración en el Santísimo, ella tenía como ese discernimiento de poder guiarlo a uno y apoyarlo en la toma de decisiones, quizás en un camino espiritual, esto no te conviene, esto sí le conviene a tu alma. Tenía una claridad increíble. Impresionante. Y por eso la reconocen mucho a ella, ¿sí? Y la buscaban mucho, de hecho. Queda en embarazo por cuarta vez y ella en ese embarazo sentía miedo. Decía, siento como el miedo porque ya tuve una experiencia. Sí. Y resulta de que, bueno, ella pide oración porque ya llegó el momento de la ecografía, de una de las ecografías, tenía como 3 meses. Y ella veía que el médico siempre, ese doctor se ha caracterizado por ser muy alegre, porque habla con las pacientes, les da confianza, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha tratado este hombre? ¿Cómo te ha tratado tu esposo? El médico empezó a hacerle la ecografía y miraba y era muy callado. Y Lady, ¿pasa algo, doctor? Déjame reviso algo. Y él miraba y no le decía nada. Dice, sí hay un problema, el bebé está vivo, pero el bebé tiene el saco vitelino, creo que era, muy grande. Está muy crecido y eso no es normal. Vamos a esperar 15 días y en 15 días vas a volver. Vas a tratar de estar tranquila, de tener reposo. Y fueron 15 días donde nos unimos más todavía en la oración. Yo recuerdo que en esos 15 días nos levantábamos a las 3 de la mañana, hacíamos la coronilla. Cuando dices nos, ¿quiénes eran? Con la familia. Sí, pero personalmente yo llamaba a Lady y hacíamos la coronilla a las 3 de la mañana. O el día que no la llamaba, yo le mandaba una foto del altar y ella me mandaba una foto, entonces yo ya sabía que ella estaba despierta haciendo la coronilla. En ese entonces ya ella estaba viviendo frente a mi casa. Ya ellos habían cambiado de casa, así como en el 2021, y ya estaban viviendo ahí frente a mi casa. Entonces, más unidos todavía, imagínate, la tenía viviendo ahí al frente. Y cuando a los 15 días ella vuelve a la ecografía, porque ella sentía esa angustia de madre de cómo estará su bebé, el doctor le hace la ecografía y no, el bebé no tenía vida, el bebé había quedado ahí. Tuvieron que ingresarla nuevamente, pero ella tenía mucha paz y mucha tranquilidad. En ese entonces, en ese momento, cuando ella tiene la pérdida del bebé, Dios a mí me había regalado un talento. Lady siempre había dicho que ella le pedía a Dios el talento de cantar. Y decía, yo sueño con cantarle a Dios. Y en un grupo de oración estaba lloviendo mucho y no había quien cantara. Ella me dice a mí que cante. Y yo le dije, no, que voy a ir a cantar. Yo me pongo a cantar por ahí, todo el mundo me manda a callar, que canto muy feo. Y yo dije, pero bueno, esta es mi oportunidad y bueno, hagámosle. Y empecé a cantar y ella me dijo, se escucha bonito, o sea, no se escucha tan mal. Ya vi el misionerito que él tocaba guitarra y yo le decía, ven, acompáñame, cantemos aquí acá sin micrófono, sin sonido. Y yo decía, me gusta cómo se escucha. Y yo le decía a Lady, yo pues nunca le pedí a Dios el don, porque la que oraba por el don era ella sí quería cantar. Y ella me dice, es que así actúa la misericordia de Dios. En vista de la necesidad, Dios empieza a repartir talentos y el todo es tener dispuesto ese corazón para recibir ese talento y servírselo y entregárselo a Él. Y ya yo estaba haciendo, imagínate, ya me habían buscado para ser parte del coro de la iglesia. Entonces, en ese momento, cuando Lady estaba hospitalizada, porque también fue en un fin de semana, ya era septiembre del 2022, y ella en el hospital y yo afuera, y yo lloraba, y yo tenía que aprenderme una canción para cantarla en la iglesia. Y yo lloraba y escuchando la canción y cantándola mientras me la aprendía, y yo lloraba mientras Lady en el hospital
que le estaban haciendo el legrado, no sé cómo se dice, de su bebé. Ella sale y todo el mismo proceso, doloroso, pero como te digo, ella siempre muy aferrada a la oración. Ella aprovechaba cada sufrimiento para unirlo a la cruz. Y ella, pues a medida que ella contaba como el testimonio de su sufrimiento, ella siempre veía a Dios en todo. Wow. Ella tenía esa capacidad. Y yo a veces llegaba y yo decía, ¿por qué yo estoy viendo las situaciones de esta manera? Ella veía a Dios, aprovechaba cada oportunidad para espiritualizarlo. Inclusive te cuento una anécdota que esta te la cuento con vergüenza, porque en una Eucaristía llega y dice el sacerdote, ya se acerca Semana Santa y el monumento del Jueves Santo le corresponde a Lazos de Amor Mariano. Y a mí me cayó como un balde de agua fría porque yo era encargado de una misión. Y el director, que era el esposo de Lady, nos hace una reunión esa misma semana, pero yo ya iba con mi lista de argumentos de que no podíamos aceptar eso, de que la comunidad no tenía el dinero ni el presupuesto para poder llevar a cabo ese apostolado. Y yo decía, hay que comprar telas, hay que comprar cirios, hay que comprar flores, hay que decorar, eso mínimo 4 o 5 millones de pesos. No, yo con la cabeza así grande. Llegamos a la reunión y como te digo, yo ya tenía la lista de excusas, porque no era más. Quizás me faltaba ver más a Dios en todo esto, estaba pensando y estaba viendo con ojos humanos y no con los ojos de Cristo, cosa que sí hizo Lady, porque cuando llegamos a la reunión y tocamos el tema, antes de que yo pudiese decir algo, Lady tomó la palabra y empieza: muchachos, el Señor nos escogió a nosotros, el Señor nos ha dado la mejor parte. Miren qué gracia tan linda vamos a hacer nosotros. El Jueves Santo es uno de los días donde más adoración recibe el Señor, es donde el cielo está abierto literalmente. Y vamos a ser nosotros los que lo vamos a embellecer, nosotros mismos los vamos a decorar. ¿Quién más tiene ese privilegio de decorar a Jesús, de adornarlo, de embellecerlo para el pueblo? Y yo, no tengo nada más que decir, no tengo nada más que decir. Y ella, que era la secretaria, era súper organizada con las cuentas. Y ella decía, no nos preocupemos por la parte económica, el Señor va a disponer todo. Y casualmente cuando el apostolado se da, que sí, precisamente pues nosotros asumimos el apostolado, las cosas salen muy bien y ya después que nos reunimos a cuadrar cuentas, Lady dice, muchachos, así actúa el Señor, se necesitaban, un ejemplo, 4.280.000 pesos y al hacer las cuentas nos sobraron 150 pesos. Fue lo único que nos sobró. El Señor, miren cómo es de lindo el Señor. Se pudo pagar todo, se pagaron flores, los arreglos, se compró material, se compraron los cirios, las telas que quedaron para la iglesia. Y yo decía, es impresionante cómo, o sea, la fe que ella tenía en Dios, o sea, cómo ella se abandona completamente en Dios y ella dice, esto está en las manos del Señor, ya el Señor mira a ver cómo actúa. Sí, y ella literalmente lo exhortaba a uno de esa manera. Lady en una ocasión logró hacer algo que quizás yo había intentado hacer hace mucho tiempo solo. Y como que yo intentaba hacerlo era mi manera y no la manera de Dios. A mí siempre me han relacionado o me han dicho que me parezco mucho a mi papá. Físicamente, que me parezco mucho a él. Y yo tengo muchas cosas en mi personalidad de mi papá. Y quizás por eso, durante mi adolescencia, él y yo chocábamos mucho. O sea, no era de que tuviéramos una muy mala relación. No, la relación era muy aceptable. Pero en comparación con mis papás, la relación con mi papá era un poquito más pesada. Porque teníamos el mismo temperamento, somos igual de soberbios, somos igual de tercos. Y cuando yo empiezo un proceso de conversión, que ya me consagro, yo quiero que él empiece también a convertirse. Él también era de misa dominical, de rosario diario, de oraciones, pero yo quería que él se convirtiera más, y yo quería que él se convirtiera, pero a mi manera, y no a la manera de Dios. Pero él siempre fue un muy buen papá. Bueno, mi mamá también, pero mi papá siempre han estado muy presentes, han estado como padres ejemplares. Yo nunca en mis 28 años que tengo, nunca he visto a mi papá tomado, nunca lo he visto alzarle la mano ni la voz a mi mamá. Y resulta que en una ocasión Lady me encuentra de mal genio y me dice, ¿qué te pasó? Y yo le digo, es que estaba tomando una siesta
y llegó mi papá de viaje y él, como siempre ha sido muy eufórico, de mucha risa, de un corre-corre, yo le había dicho que me trajera del viaje un bolso y él, el bolso lo tenían empacado y él llegó y me lo tiró. Yo estaba durmiendo y yo me levanté y yo quedé sentado en la cama y yo quedé nervioso y eso me dio rabia. Yo le dije, ¿por qué no me despierta bien? ¿Por qué no me da el bolso bien? Entonces ella me mira y le da risa y yo le digo, ¿qué pasó? Entonces me dijo, el día que mi papá se fue de la casa me prometió una bicicleta. 9 añitos tenía, todavía la estoy esperando. Y me derrumbó porque ella me decía, no te enfrasques en ver si tu papá es de mal genio, si tu papá es terco, si no quiere caminar el mismo camino que estás recorriendo, porque él va por buen camino, él no es un mal padre, no es un padre descarriado. Y ella me decía, mira cómo es contigo, tú quieres algo, ahí lo tienes. Mira cómo trabaja para darte gusto, para que no pases necesidad, para que estudie la carrera de tus sueños, para que seas un hombre de bien. Mira el ejemplo que te da. Y ella quizás sentía el dolor del abandono de su papá. Claro. Y me hizo ver como que ahí en ese momento Dios quitó de mis ojos esas costras que no me dejaban ver lo maravilloso de mi papá. Que se desvive por sus hijos, que nos sacó adelante, que nos dio buenas carreras, que nos dio el ejemplo, y que yo me he dado cuenta porque muchos pacientes llegan y me preguntan, doctor, ¿de quién es hijo usted? Y cuando yo les digo quién es mi papá, siempre tienen algo bueno que decir. Y Lady logró eso, o sea, como que Dios la utilizó precisamente para que me hiciera dar cuenta de lo valioso y de lo grande que era mi papá. Y bueno, ya en ese año, en el 2023, fue un año muy duro para mí, porque empezó el año y en febrero, precisamente el 23 de febrero, estábamos celebrando el cumpleaños de Lady y yo me entero de que un muchacho del pueblo que yo conocía, que estudió con Julián, el ahijado, uno de mis ahijados de confirmación, el que te conté la historia de la mamá con COVID, tuvo un accidente y yo sentía un dolor por ese muchacho, porque quizás de pronto por el cariño que le tenía a mi ahijado, porque estudiaban juntos en el colegio, él tuvo un accidente de moto y durante esa semana Lady me pide que la acompañe al hospital de Ocaña, que iban a recoger al abuelito Jorge que estaba enfermo. Nos fuimos porque Lady y yo éramos así. Camilo, hay un viaje a Santa Marta, que hay un tour, vámonos. A pesar de que a mí no me gusta el mar, pero iba Lady, vámonos. Camilo, es que estaban construyendo la casa, vamos a ir a comprar cerámica a Cúcuta, vamos. Cancelaba pacientes y me iba. O sea, donde estaba Lady, ahí estaba yo. Camilo, nos invitaron a una finca que vamos a ir a almorzar, vamos. Yo estaba ahí, yo soltaba lo que tenía con tal de estar con ella. Y me fui al hospital y yo ya iba como con el dolor de ese muchacho que estaba, porque yo lo había conocido, lo distinguía. Y llego y me encuentro con los papás y Lady y yo nos fuimos, los saludamos y la mamá de Juan Sebastián, el muchacho que estaba accidentado, me cogió un cariño muy impresionante en esa semana que él estuvo hospitalizado. En esa semana le diagnosticaron muerte cerebral y el 2 de marzo, 8 días después del accidente, él falleció. Yo estaba en un retiro sirviendo, fue muy duro. Yo logré salir en la madrugada del retiro y bajé al velorio. No estuve en el entierro, pero fue duro. O sea, yo lloraba a alguien que no era de mi familia, pero yo sentía como una compasión, una necesidad de orar mucho por él. Y bueno, se creó una amistad muy bonita con esa familia hasta el sol del día de hoy. La mamá de Juan Sebastián, pues aún hoy, 3 años después, todavía vive su duelo. Sufre mucho por su niño, Claro. pero como que ese dolor la unió mucho más a mí y es un cariño impresionante el que me tiene ella. Ya mi hermana estaba a punto de graduarse a la universidad, yo con aspiraciones a un posgrado, y ya yo había presupuestado para el 2024 presentarme en una universidad en Bucaramanga para la especialización. Y yo decía, pues me toca organizarme para poder viajar a Bucaramanga y para poder estudiar al mismo tiempo. Porque la especialización se dicta de jueves a sábado, pero yo no podía descuidar mi consultorio en Ábrego. Y bueno, en ese 2023, como te digo, fue muy duro, ya fue avanzando el tiempo y a mitad de año me entero que una docente que me dictó clases, con la cual yo hice un vacacional, solo los dos, imagínate, todo un mes viéndonos la cara todo el día, nos hicimos muy grandes amigos, tenía cáncer de estómago, pero ya estaba en una etapa terminal y falleció. Dejé una niña súper chiquita, también me dolió mucho esa muerte, yo decía, pucha, qué duro. El tiempo fue avanzando,
Ya en agosto yo decido pagarle las misas gregorianas a Juan Sebastián y a Catherine, mi amiga, mi docente de la universidad. Y cuando íbamos en la misa 17, yo estaba en misa, yo estaba cantando la misa y yo veo que mi hermana me llama y yo decía, ¿pero qué pasa? Yo cantando la misa y ella, el celular sonando, pero yo no le iba a contestar. Cuando salí, yo entro a WhatsApp y le digo, estaba en misa, ¿qué pasó? Y me manda un captura de una noticia de que un compadre, yo tengo muchos ahijados, uno de mis compadres había fallecido en un accidente. Falleció en un accidente. Yo al otro día, el 18, tenía un viaje con Lady precisamente acá, a Medellín, pues no la acompañé y me quedé allá por lo mismo, pero como mi compadre falleció en Perú, ya trajeron fue las cenizas, pero también fue muy doloroso. Y ya llega octubre, y en octubre fue el accidente de Paola. ¿Te acuerdas de Paola, la misionera de Cúcuta que falleció en un accidente? Sí. Ella era aspirante al consejo, falleció, también era mi amiga. Y a Paola entierran un lunes, y ese mismo lunes en la noche yo me entero que un amigo de Ábrego, de mucho tiempo atrás, yo alcancé a estudiar con él en el colegio, estaba hospitalizado aquí por neumonía, aquí en Medellín, y ese mismo jueves de la semana en la noche falleció. Wow. Y llegaron con él a Ábrego, lo enterraron el sábado en la tarde y yo como que en medio de sentir toda esa carga han muerto tantas personas cercanas, tantos amigos, en ese diciembre yo sentía como un colapso. Y yo tuve la oportunidad de atender a una misionera y se nos atrasó la cita porque nos sentamos a hablar. Antes de que yo la atendiera nos empezamos a hablar y ella me dice algo que nunca se me olvida, me dice, Cami, prepara tu corazón, porque quizá Dios quiere algo más de ti. Y yo sentí un dolor y a mí lo primero que se me vino a la mente fue mi hermana, la que vivía en Cali, la que ya era médico. Y en ese diciembre, Lady empieza con quebrantos de salud, ella empieza como con dolor, empieza como con molestias, y se sospechaba que era el colon. Siempre como familia hemos tenido como ese problema de que sufrimos del colon irritable. Y ya ella, como yo le había pagado las misas gregorianas a Juan Sebastián y a Catherine, ella me dice que en ese diciembre yo me la encuentro llorando. A Lady. A Lady. Entonces yo le digo, ¿qué te pasa? Decía que no sabía, que ni sabía por qué estaba llorando, que se sentía mal. Entonces ella me dice, yo te puedo pedir algo. Yo le dije, sí, lo que tú quieras. Y siempre me pedía algo y ella lo tenía ahí. Si yo compraba para mí un libro, para ella también le compraba algo. Yo era muy alcahueta con ella. Y entonces cuando dice, el día que yo me muera me tienes que pagar las misas gregorianas. Y yo le digo, ¿y si me muero yo, me las vas a pagar? Y me dice, sí, yo te las pago. Y yo, bueno, que sea promesa. Y entonces cuando, terminó diciembre y el 1 de enero, estando en misa, no había quien cantara. Entonces me vieron a mí, Camilo, venga y cante la misa. Yo estaba cantando la misa y la niña de Lady se vino y se me sentó en las piernas y yo me la arrullé. Y en esa homilía el sacerdote dice que las lágrimas que uno derrama en el sufrimiento y que ofrece a Dios son lágrimas que Dios va convirtiendo como en perlas preciosas para el cielo. Y que esas perlas lo van santificando a uno. Entonces la niña me dice, tío, o sea que mami se está santificando. Yo le dije, ¿por qué, mi amor? Y me dijo, es que mami está llorando. Entonces yo volteo, porque yo estaba como en la parte del coro, y la veo llorando. Terminó la misa, yo le digo, Lady, ¿qué te pasa? Y me dice, no sé, yo me siento mal, yo no me siento bien, no sé qué está pasando en mí. Pero ella nunca perdía como su paz, nunca perdía su tranquilidad, nunca perdía su gracia. Ya a medida que fueron pasando los días, ella se iba desesperando y ella sentía como ese malestar en el colon y ella tenía programada una cita como para 20 y algo de enero, pero un jueves precisamente ella se desespera mucho del dolor que sentía. Y pues yo digo, pues como el mismo discernimiento del Espíritu Santo, Jorge, el esposo, pudo haber sacado cita con cualquier médico y preciso se le ocurrió sacar una cita con un ginecólogo y se fueron hacia Ocaña esa misma tarde, llegaron con el ginecólogo y el ginecólogo pues le hacen el examen, le hacen las preguntas. Estando ahí, inclusive, ella me llama en esa cita porque yo siempre he tenido la capacidad de retener fechas. Entonces ella me llama y yo le digo, ¿por qué hablas bajito? Dijo, es que estoy con el doctor. ¿Vos te acordás cuándo fue la pérdida de mi primer bebé? Yo le dije 18 de octubre del 2021. Y el segundo bebé, 5 de septiembre del 2022. Y ella, bueno, gracias. Ella como que no retenía fecha y yo sí tenía, ella me llamaba, Camilo, ¿cuándo fue esto?
Y entonces cuando el médico ya empezó a hacerle la ecografía y se dio cuenta que en los ovarios, en cada ovario, habían unas masitas. En uno era de 8 milímetros, en el 8 era de 10. El médico dijo, pero no nos angustiemos, esto puede ser normal, hagamos más exámenes. Hay una bolsa de líquido en el peritoneo, que eso es lo que te está haciendo presión en el colon y por eso sientes el dolor y como la sensación de inflamación. Empieza como en esa angustia, entonces le dice, te voy a mandar a hacer exámenes con el oncólogo. Ya, o sea, como que yo recibo esa noticia y como que yo sentía mucha paz, yo sentía mucha tranquilidad. No sé si sería como la confianza en Dios o sería como esa sensación de que eso no nos va a pasar a nosotros, porque muchas veces uno vive pensando de que las cosas malas van a pasar afuera y no van a llegar a uno, que ese tipo de cosas no nos van a suceder. Y cuando la siguiente semana, el miércoles, Lady tiene cita con el oncólogo y mientras iban hacia Ábrego, yo con la sensación de qué pasa, me escribe el esposo y me dice, posiblemente es cáncer. Yo no supe en ese momento dónde quedé y ya yo me di cuenta que ellos habían llegado porque ellos vivían frente a mi casa. Yo cruzo, es una casa de 3 pisos, entro y le digo a la niña, ¿dónde está su mamá? Y me dice, tío, está en el 3er piso, donde quedaba el oratorio. Y yo entro y la encuentro a ella orando y llorando. Y eso que ella se arrodilló, pero como que se desvaneció, como que se le fue la fuerza y ella lloraba y sentía dolor porque le estaba doliendo, era muy incómodo para ella. Y Jorge, el esposo, estaba en un rincón del oratorio también como paradito ahí llorando. Entonces yo me tiré al piso, yo me acomodé las piernas, las crucé y yo me la levanté y la puse acá. Y empecé a hablarle. Recordé muchos momentos donde yo llegaba así precisamente llorando y ella me consolaba en el pecho. Yo me recostaba al pecho de ella y ella me hacía la señal de la cruz, orábamos y yo sentía tranquilidad y yo quería regresarle un poquito eso a ella. No recuerdo exactamente qué le dije en ese momento, pero ella dice que ella me agradece mucho esas palabras porque fueron de un consuelo que la alivianaron mucho a ella en ese momento, que le quitaron mucho peso. El médico en Ocaña dice, yo quiero entrar a operar. Yo quiero entrar a operar a ver qué encuentro y saco todo, pero hubo algo que nos generó desconfianza y fue que el médico le dijo, ella le preguntó, doctor, ¿y la bolsa de líquido? Porque ella estaba con líquido en el abdomen. Dijo, no. ¿Y eso no es normal? No es normal. Sí, tenía como una bolsa de líquido y el médico le dijo, no, pues cuando yo entre miro a ver qué hago con ese líquido. Eso no generó confianza. Entonces ellos decidieron hacer el traslado hacia Bucaramanga, en el Hospital Internacional, porque allá estaba siendo atendida una misionera, que también se llama Lady, amiga de Lady desde la comunidad, que había tenido cáncer o que había tenido como un tumor en el cerebro y que pues por gracia y misericordia de Dios salió victoriosa de eso, porque el caso de ella era un poquito más difícil, no era operable y pues bueno, el tratamiento le funcionó y allá recibió una muy buena atención y ella empezó pues como tal el tratamiento en el Hospital Internacional. Ya le programaron entonces cirugía para el 2 de febrero y el médico le dice, mira, yo entro por la paroscopia, analizo y miro cómo está todo por dentro. Porque sí, ya el médico le había dicho a ella que era cáncer. Cuando ese día que nos dan la noticia de que era cáncer fue cuando ya le confirman que realmente era cáncer, que la situación estaba complicada, que Lady estaba grave, pero que todavía estaban a tiempo de un buen tratamiento, fue donde yo caigo en realidad de lo que estaba pasando. Donde yo veo a mi familia reunida nuevamente con su rosario, y yo lloraba y esa angustia, yo empiezo a sentir como desespero en medio del mismo dolor y de lo que pueda suceder y lo difícil de tener que estar bien por ella porque ella está quebrada pero nos necesita a nosotros fuertes para poder sobrellevar esta enfermedad y lo que se le viene encima. La empiezan a operar el 2 de febrero y yo ya había más o menos investigado. Y yo dije, si es por la paroscopia, esa cirugía dura por ahí media hora. Porque el médico dijo, si yo entro y veo que solamente están los tumores y no hay nada más, yo empiezo a operar, te saco todo. Y resulta de que la cirugía se demoraba y yo iba camino a Bucaramanga y cuando iba camino a Bucaramanga me llama la hermana, una de las hermanas, Carolina, que ella vivía en un pueblo cerca de Bogotá. Y me llama y me dice que no habían podido operar a Lady, que al momento de abrirla,
pues el cáncer ya había tocado, o sea, como que había tocado un poquito el hígado. Tenía como unas manchitas en el hígado. Y eso pues fue muy duro, y entonces ella decía, Lady, que decía, ¿qué voy a hacer yo en el momento en el que a mí me operen y me dé cuenta que no pudieron operarme? Yo voy a sentir mucho desespero, Dios mío, decía ella. Pero yo ya había convocado como una jornada de oración con los misioneros, porque Lady siempre lo hacía. Jornada de oración por los sacerdotes, jornada de oración por algún misionero enfermo, por alguna intención, por algún apostolado. Y ya nosotros teníamos el grupo abierto donde se pedía constantemente oración, oración, oración. Cuando ella despertó, yo ya estaba abajo en la recepción del hospital. Logré entrar, y cuando yo le veo la cara de tranquilidad. La abrazo, le beso la frente, que cómo estaba. Y ella nos cuenta que en el momento en que ella despertó y escucha que una enfermera le dice a la otra, no pudieron operarla, ella dice, yo sentí mucha tranquilidad y yo sentí la fuerza de la oración de los misioneros. O sea, la oración que uno logra hacer por el prójimo, por muy sencilla que sea, Dios no la echa en saco roto. Es una oración que es muy valiosa para el cielo. Y Dios se agarra de cualquier intención, por corta que sea, de cualquier Padre Nuestro que nosotros logremos ofrecer por los demás. Y Lady lo sintió. Lady sintió en ese momento. Entonces el médico dijo, no te puedo operar, hay que empezar quimioterapias. Y ella tenía una cabellera muy linda, un cabello hermoso, y yo decía, pucha, y el cabello me le va a caer. Y yo le decía a ella me dijo en ese momento, se me va a caer el pelito. Yo le dije, no importa, si quieres me quito el pelo yo también, no tengo mucho, pero me lo quito. Y decía que no, que ella sabía que yo sufría, que porque se me caía el pelo, que tratamientos y esto. Y ella me decía, no, porque eso me va a mortificar más, eso va a ser más duro. Y sí, fue un proceso duro, porque ver que a ella se le caía el cabello a rollos, el tener que cortárselo. Y yo con mi mamá y mi hermana buscándole los gorritos oncológicos que fueran bonitos, que tuvieran moñitos largos. Yo hasta le compré un juego de pañoletas y yo le decía, te la amarras acá, porque ella decía que a ella le gustaba sentir como la sensación del cabello. Y yo le decía, te amarras la pañoleta, que ahí vas a sentir la sensación del cabello. Y ella empezó con un antígeno diagnosticado en 1038, era el antígeno del diagnóstico de ella, y llega junio y ya le hacen el examen y lo tenía ya en 49. El médico dijo, el cáncer se recogió, puedo entrar a operar. Entró a operar, yo fui a Bucaramanga, la acompañé a esa cirugía. La cirugía fue un éxito, por gloria de Dios. Lo mismo, todos los misioneros, era impresionante cómo los misioneros madrugaban y se turnaban por horas. Yo escojo a la 1 de la mañana, yo escojo a las 2, yo escojo a las 9 de la mañana. O sea, como que permanentemente se hacía jornada de oración por Lady. Porque en parte yo sentía que le estaban como retribuyendo a Lady un poquito algo que Lady les dejó en predicaciones, en ayudas que Lady les hacía, en consejos que Lady les regalaba. Y Lady sentía esa oración, y gracias a Dios el médico dijo, eres un milagro de Dios, quedaste totalmente sana, Dios te ha regalado la salud, quedaste totalmente limpia. Y bueno, fue un testimonio muy lindo, porque en cuestión de 6 meses Lady estaba libre del cáncer. No te me vayas a perder, le decía al médico, tienes que seguir en controles, tienes que seguir cuidándote. Ella como paciente era muy juiciosa, ella era muy golosa con los dulces, los helados, y tener que limitarse a ello, pero ella todo lo ofrecía por amor. ¿Qué decía? Ella ofrecía mucho eso a los pies de la cruz. Y decía que, o sea, ella decía, quizás yo no entiendo por qué a mí, no sé si esto sea un regalo, porque ella decía, los regalos a veces bajan del cielo en bolsas de basura. Y esto es un regalo que Dios me está dando y yo tengo que asumirlo. Dios me está dando la fuerza y yo no puedo desaprovechar esta oportunidad para estar en el Calvario de Cristo. Esto ha sido como un calvario, el pasar por tantas inyecciones, la quimioterapia que era tan fuerte. Es un proceso muy doloroso y uno no alcanza a dimensionar lo que pasa, por lo que atraviesa un paciente oncológico hasta que le toca vivirlo a uno con un familiar. Y bueno, yo seguía consintiéndola, yo seguía muy apegado a ella. Durante las 2 cirugías que le hicieron, como yo vivía al frente, ella me escribía en las mañanas y me decía, ya estoy lista, bañadita, cambiada. Y yo llegaba y yo me la cargaba y bajaba con ella y la dejaba en el primer piso. Por la debilidad. Por la debilidad de la cirugía.
Y cuando quería subir, me llamaba, yo iba, o si estaba en el consultorio, iba en un momentico y la subía y la llevaba cargadita. Yo la cargaba, entonces yo le decía a ella, mira, cuando yo era bebé, tú eras la que me cargaba a mí, ahora yo te cargo a vos. A veces que el esposo tenía que salir de viaje, yo me cepillaba, cogía mi almohada y me iba en pijama y cruzaba la calle y dormía con ella y con los niños. Y bueno, vivimos, o sea, Lady y yo tuvimos muchas experiencias juntos, compartimos muchas cosas juntos. Yo le contaba mi vida así como ella me la contaba a mí. Y bueno, resulta de que ya Lady en ese junio la operaron, 2024. Yo decido presentarme a la universidad en el posgrado y yo no hice mucho ruido porque yo decía, ¿qué tal que yo no pase? Y yo contándole a todo el mundo que me presenté. Entonces yo no quería que me preguntaran, pero en agosto me llega el correo de que había sido admitido en la universidad. Pasé para estudiar una especialización y me dieron el cupo, y en septiembre, después de mi cumpleaños, Lady, precisamente 2 días antes de mi cumpleaños, ella viaja a Cali a pagar una promesa al santuario de Buga. Cuando ellos se regresan en avión, Lady, precisamente yo no me entero por Lady, me entero por un compañero que estudió conmigo en la universidad y que iba casualmente en ese vuelo. El avión duró un poco más de media hora tratando de aterrizar y no podía por el mal tiempo. Y ya la gente se estaba desesperando y ya el piloto decía, me va a tocar que buscar, dar una alerta de emergencia para ver qué aeropuerto cercano me puede recibir porque no puedo aterrizar en Cúcuta. Y él intentaba y no podía. Y la gente se desesperaba, la gente lloraba, la gente vomitaba en ese vuelo. Y Lady, como buena católica, con sus buenas bases, sacó el rosario y dijo, si este es el momento de morir, que sea orando. Y empieza a todo pulmón a hacer el Santo Rosario. Iba con una hermana, con el esposo y un sobrino. Y empiezan los 4 a hacer el rosario. Y dice que a medida que empezaron a hacer el rosario, todo el avión se fue uniendo a rezar ese rosario y todos en una sola voz, Dios te salve María. Y cuando iban en el tercer misterio, el avión logró aterrizar. Ella alcanza a llegar a mi cumpleaños y hasta ahí fue donde me cuenta la historia de que casi no llega a mi cumpleaños, precisamente por eso. Y como a los 8 días de mi cumpleaños ella vuelve a viajar a Bucaramanga a un control y me dice, no, ya pasé con el médico, no sé qué. En ese momento yo ya estaba como saliendo con una misionera, pero me enamoré de una misionera que era mucho menor que yo. Sí, y yo decía, bueno, voy a esperar a que ella cumpleaños en febrero y ya después del cumpleaños pues yo le pido a ella que sea mi novia. Ella y yo estábamos compartiendo esa noche y yo me despido de Lady, que ya se iba a dormir como a las 9. Ya yo me despido de Juliana, llego yo a mi casa, me meto a darme un baño, quería darme un baño esa noche. Y cuando salgo de la ducha yo veo que tengo llamadas perdidas de Lady. Yo le regreso la llamada y está un poco angustiada. Me dice que llegó un correo con los exámenes que me hicieron hoy. El antígeno lo tengo elevado, lo tengo en 449. Cuando ella se lo diagnosticaron, lo tenían 1049, creo que te dije. Y yo le decía a Lady, no, puede ser un error porque ya, o sea, ya tú no tienes cáncer, ya te operaron, ya te sacaron todo, ya estás bien, o sea, esto tiene que ser un error. Ese antígeno lo que mostraba era si había cáncer o no. Sí, o sea, como los niveles de las células de cáncer en el cuerpo. Y yo decía, de pronto fue que les faltó una coma, 44,9, y no es 449. Yo siempre buscaba como una respuesta esperanzadora. Vuelve a pasar con el médico y el médico le dice, el cáncer volvió. El cáncer volvió, hay que empezar otra vez quimioterapia. Se la empiezan en octubre, se la aplican en noviembre, pero esa quimioterapia le estaba dando muy duro. Y yo veía que ella ya le estaban creciendo las cejitas, las pestañas, el cabellito ya lo tenía largo, churquito, y la quimioterapia no le tumbaba el pelo, pero ella sí estaba muy delgada, se quemaba mucho, o sea, como que las mucosas, digamos, de la cavidad oral eran como llagas, como aftas, lo que llaman fueguitos. Las manitos eran oscuras, yo la veía muy débil, a pesar de que ella tenía una muy buena alimentación, que buscaba citas con nutricionistas que manejaran pacientes oncológicos. Ella era muy buena paciente, pero la quimioterapia yo veía que pues nos dábamos cuenta de que ella iba como más de para atrás. Llega diciembre y en ese diciembre le hacen los exámenes. Fue un diciembre muy doloroso de 2024 porque ya le hacen el examen y el antígeno lo tenía más elevado que cuando se lo diagnosticaron. Lo tenían 1038. Y el médico le dice, hay otra vez líquido. Y ella ya sospechaba que tenía líquido otra vez en el abdomen porque ella se movía y sentía el líquido.
y con una ecografía lograron hacerle una punción y le alcanzaron a sacar 2 litros de ese líquido que tenía en el abdomen. Wow, 2 litros es un montón. Muchísimo. El médico decía, es que la quimioterapia, la enfermedad está haciendo resistencia, hay que aplicarle otra quimioterapia. Y ya le mandó otra quimioterapia que eran pastillas, ya no era inyectada, donde ella tenía que tomarse, creo que eran 2 pastillas diarias. Y yo agarro la caja de pastillas y yo me voy a la iglesia a buscar a un sacerdote y yo, padre, regáleme la bendición a estas pastillas. Me bendice las pastillas y empieza su tratamiento nuevamente, ya por 3ª vez. Y bueno, llegó enero, ya en enero pues seguía como en los controles, en febrero se acercaba el cumpleaños y yo siempre trataba como de darle a ella muy buenos detalles, de consentirla mucho en su cumpleaños y yo decía, ¿qué le regalo? ¿Qué le regalo? Y entonces ella ya me había dicho a mí, o sea, ella ya había como contemplado la posibilidad de pagar las misas gregorianas por la salud de ella. Pero un sacerdote me dice a mí que las misas gregorianas es por los difuntos. Yo le digo, pero bueno, las misas comunitarias pues sí se pueden pagar por la salud. Y yo le regalé 30 eucaristías por la salud de ella. Y empezaron las eucaristías y en ese enero yo empiezo a viajar a Bucaramanga porque ya empecé mi especialización. Ya empieza, llega el día de su cumpleaños, eso fue un domingo, y teníamos como una reunión muy familiar donde estaba pues algunos miembros de la familia, los más cercanos, y estaban los trabajadores de un negocio que ellos tienen como pareja, de esposos. En ese entonces tenían bastantes trabajadores, calculo yo que 25, y ellos también fueron muy comportados a la altura, muy caritativos con ellos, evangelizados por ellos precisamente porque Lady donde quiera que iba hablando de Dios. Uno veía a Lady haciendo las oraciones de Santa Brígida, creo que llevaba 9 años con las oraciones, y uno veía gente haciendo oraciones de Santa Brígida, ¿y quién le enseñó? Lady. Que la treintena San José, Lady me motivó a hacerla. Entonces, bueno, estaba la familia reunida y ella cuando, pues en su cumpleaños, yo la veía ella muy delgada, quizás como ella estaba como en ese trajín ya de la universidad, yo la veía ella muy delgada y me doy cuenta de que Lady en ese cumpleaños empieza como a manifestarnos palabras de mucho consuelo, de mucho amor. Cuando se dirige a mí personalmente, ella me dice que yo siempre fui un hermano, que desde que ella vio que yo nací, me acogió tal vez como yo acogí a los hijos de ella, a los niños. Que ella siempre ha estado en toda mi vida, o sea, no hay un episodio de mi vida triste o doloroso donde yo diga, ¿dónde está Lady? Porque ella siempre estuvo conmigo. Que ella me agradecía por tanto que yo había hecho por ella, que no tenía palabras para agradecerme todo lo que yo había hecho por ella y el acompañamiento que había tenido con ella. Y sobre todo ahorita en esta enfermedad que ha sido tan dura. Cumpleaños, ya empieza nuevamente control, sigue pues en los controles, sigue con el tratamiento y yo veo que ella empieza a sentir como dolores de espalda, empieza a quejarse, que le molesta y yo siempre buscaba una respuesta a todo. Yo decía, es que te estás aplicando Voltaren, eso es muy frío, por eso es que te duele la espalda. Sí, pero estoy bregando para respirar. Yo decía, bueno, de pronto es por el mismo tratamiento, pregúntale al médico, pasa mucho tiempo recostada. A pesar de que ella pues estaba como en su enfermedad, ella no paraba, ella no soltaba la oración, ella no soltaba la misa. Y si no podía ir a misa porque estaba muy enferma, el sacerdote iba y le llevaba la comunión. Y si alguien tenía algún problema, ella lo recibía y lo escuchaba y hablaba. Y hasta yo le decía, Lady, decía, no importa, Dios me da la fuerza. Hay personas que necesitan todavía escuchar de Dios. Y mientras yo pueda hablar, yo tengo que hablarles de Dios. Y yo decía, a veces uno sano, uno como en sus 5 sentidos, teniendo la salud completa, y se limita de servirle a Dios. Entonces, en uno de los viajes, bueno, ya en ese momento, Juliana, mi amiga en ese entonces, ya había cumplido años, yo decido un 25 de marzo pedirle a ella que sea mi novia. Nos fuimos al Santísimo, yo hablé con ella, y empezamos un noviazgo basado como, digamos, como un noviazgo no tan del mundo, sino algo más entregado a Dios, más a servicio, con promesa de castidad. Y ese 25 de marzo nos hicimos novios y el 26 yo tenía que viajar a Bucaramanga, era miércoles. Yo viajaba esa tarde, yo iba en mi carro manejando y Jorge iba atrás de mí, en el carro de ellos, iba con Vianey, la hermana de Lady Rocío, y con Lady Rocío.
Pero yo en el carro yo iba llorando, yo sentía miedo. Yo veía a Lady como muy débil, como muy achacadita, como muy de para atrás, como muy delgada, como que ya aquí en esta parte del cuello se le notaban los huesitos. O sea, yo la estaba viendo muy delgada y como yo la cargaba, yo notaba en ella la pérdida de peso. Y yo sentía mucha angustia. El otro día, era 27, ella tenía cita médica, ya había llegado Carolina del pueblito donde vivía a Bucaramanga. La hermana. La otra hermana, sí. Había llegado a Bucaramanga y le hicieron en la mañana el examen del antígeno para ver cómo iba, y en la tarde era la tomografía. El médico siempre decía, yo no me confío del antígeno, pero el antígeno, el examen, daba como una idea de su estado de salud. Esa tarde yo en clases con la angustia de la salud de Lady, cuando yo salí, yo iba rumbo al hospital, llego al hospital y yo los veo a todos como en una sala de espera. Estaban todos, estaba Lady con las dos hermanas y estaba el esposo. Pero yo veo que Lady está sentada en un mueble y ella es inclinada, como con dolor. Ya la llamaron para hacerle la tomografía y entra Vianey, pero yo les veo la cara de preocupación a todos. Entonces yo le digo a Carolina, Carolina, ¿qué pasa? Y me dice, todo mal. Yo le digo, ¿qué sucede? Entonces me dice, ¿qué pasa con el examen? Y me dijo, más de 5.000. Yo, pucha. Yo decía en ese momento, Lady tiene que estar invadida. Y yo empecé a llorar y llamé a mi mamá. Y mi mamá me decía que en Ábrego estaban todos reunidos haciendo el rosario, con el corazón en la mano, con dolor, pero nunca soltando la oración, uniendo ese sufrimiento a Dios. Lady entró a hacerse el examen y mi mamá me decía, tranquilícese, que ya Lady ahorita sale, que no lo vaya a ver así. Yo todavía tengo el recuerdo de cuando ella me ve, la alegría de verme llegar. Ella me decía, Camilonchis, me decía, Camilonchis, ¿cómo te ves de lindo con ese uniforme? Y imagínate, ese día estaba cumpliendo 6 añitos el niño. Cuando ella entró al examen, Jorge se agacha, el esposo se agacha, llora, y cuando levanta la cara dice, ¿yo qué le voy a decir a mis hijos? Yo decía, a los niños. Yo en ese momento he pensado en tantas cosas, menos en los niños, su mamá. Entonces Lady salió. Ella decía, ¿pasa algo? ¿Qué dice el médico? No hemos visto al médico, esperemos a ver. Ella no sabía que ya nosotros habíamos visto el resultado del examen. Es que yo les noto como la cara de miedo. Y yo, no, Lady, todo está bien. Entonces yo le digo a ella, ¿qué le diste de regalo al niño? Entonces me dice, yo llamé a Adriana. Adriana era una de las trabajadoras de Lady que se involucró mucho en la familia y le cogimos mucho cariño porque ella, a pesar de que trabajaba para ellos, le ayudaba mucho en favores personales, iba y la visitaba, iba y la cuidaba y era muy apegada a Lady. Yo llamé a Adriana y le dije que le escogiera un regalito, entonces me mandó fotos y yo le escogí un peluche. Entonces yo le dije, muéstralo, entonces sacó el celular y me lo mostró. Yo le dije, ay, qué lindo, cuando yo cumpleaños me mandas un peluche. Muy pocas veces me han regalado peluches. Dijo, bueno, yo te lo mando. Y pasó así, su salud se fue deteriorando. El 3 de abril ya ella tuvieron que ingresarla nuevamente por urgencias con mucho dolor, con mucho malestar. Yo estaba en Bucaramanga y ellos llegaron ese día de Ábrego, yo los esperé. Y al otro día estuvo todo el día hospitalizada y al otro día en la noche la ingresaron para sacarle líquido porque ya la tomografía había mostrado que tenía líquido en la pleura del pulmón, o sea, en la parte inferior del pulmón ya tenía líquido. Y entonces le sacaron ya líquido del pulmón. Ella empezó como a hincharse las piernas, como a retener líquido, bregaba para caminar. Y ya en ese momento, ese 27 que el médico dio el resultado, que le hicieron la tomografía, yo viví como la noche oscura, o sea, viví como una noche entre pesadillas donde yo me levantaba, lloraba, me preguntaba si esto era verdad, si esto estaba sucediendo, qué va a pasar, será que Lady se iba a aguantar, qué va a suceder de ahora en adelante, decía yo. Y llega el momento donde la salud de Lady se deteriora mucho, mucho. A mí me habían invitado a ser partícipe del coro de la iglesia y yo estaba en los ensayos de la iglesia. Entonces yo, escuchando música de la pasión, Ahí tienes a tu madre, música que quizás reflejaba como ese dolor que Cristo había vivido en la cruz,
en su pasión, en su muerte, y que lo veía yo reflejado en Lady, porque Lady se convirtió como en un Cristo. Lady estaba también crucificada. Ya entonces empezaron a cuidarla en las noches, mi mamá la cuidaba, mi tía la cuidaba. Mi tía pues fue una mujer que sola salió adelante con sus hijos, los sacó adelante. Ella hace ropa, cose, es modista. Ya dejó de trabajar para dedicarse a Lady, para cuidarla, para cocinarle, para atenderla todo el día. Se iban turnando con las hermanas, se iban turnando con mi mamá, con Natalie. Natalie es una misionera de Ábrego que pues, es muy amiga de Lady y pues también mía. Ella era la que me acompañaba a las cirugías. Ellos se iban para Bucaramanga y yo me iba con Natalie. Llegábamos a la cirugía y Natalie la ayudaba, la bañaba, la cambiaba, o sea, hizo partícipe de toda la enfermedad de Lady. Cuando en ese momento la salud de Lady se empieza a deteriorar y ya se acercaba Semana Santa, antes de Semana Santa, el miércoles yo fui a viajar y yo sentía mucho dolor porque yo ya la veía muy mal, ya la veía muy mal a ella. Entonces yo cruzo la calle para despedirme de ella, ya yo tenía fuera el carro con las maletas, todo listo para viajar, y yo la veía recostadita y ella me pide que le dé la bendición. Y yo como con un tarugo ahí en la garganta, le doy la bendición y yo le dije a ella, ahora dámela tú a mí, porque ella siempre me da la bendición para yo viajar. Me dio la bendición y ese día me fui yo de viaje y lloré todo el camino. Inclusive me tocaba que parar en la carretera para poder llorar, tranquilizarme, tomar agua y seguir manejando. Ya el viernes de Dolores en la mañana a mí me llama Carolina, la hermana, que Lady había amanecido muy mal, con mucho dolor, y yo dije, me toca regresarme. Entonces yo llamé a mi hermana que es médico en Cali, y mi hermana me mandó a que le aplicaran un medicamento, el medicamento la tranquilizó. Entonces yo me esperé a terminar las clases del sábado y ya el domingo yo viajé. Yo el domingo viajé y cuando yo llegué estaba más deteriorada todavía. Ya era domingo de Ramos. Ya en ese momento de la vida yo dije, llegó el momento de despedirme de Lady. Llegó el momento de dejarla ir, llegó el momento de separarnos quizás. Ya yo sentí el miedo, ya yo sentía la muerte. Cuando Lady me ve ese domingo de Ramos, estaba recostada acá en el pecho de su hermano, y yo me asomo por una ventana y corro la cortina y ella apenas me ve, yo le leí en los labios, vi su suspiro, Camilo llegó. Entonces me abrieron y yo entré, me le recosté a un ladito y ella me decía, te vas a ir, no te vayas. Entonces yo le decía, no, es que quiero descansar un ratico, estoy muy trasnochada. Pero era mentira, quizás era la necesidad de estar solo, de poder llorar, de poder quizás, de que ella no me viera como tan afectado. Ya en la nochecita que yo estaba con ella, ella sentía mucho dolor. Ella tal vez vivía un dolor muy fuerte, porque ella nunca se quejaba del dolor. Ella todo lo asumía y lo unía al dolor que Cristo había vivido en la cruz, y ella se crucificaba y aprovechaba cada oportunidad. En ese entonces, cuando uno enfrenta, por ejemplo, estas situaciones, hay, digo yo, tentaciones en las que uno dice como, ¿por qué a mí? O ¿por qué estas? ¿Cómo era la reacción de Lady frente a todo eso que estaba viviendo? La reacción de Lady, ella nunca tomó esa posición, o sea, ella nunca renegó de su sufrimiento, ni del por qué a mí, ni por qué me está sucediendo esto, ni yo no lo merezco, no. Ella decía que Dios quería algo con eso, que Dios tenía un propósito, y ella lo asumía, o sea, ella estaba totalmente abandonada, y quizás de pronto en otros familiares yo sí veía eso, y Lady, en medio de sus dolores, terminaba siendo consuelo para esas personas, porque un familiar inclusive llegó a hacer el comentario de, mira cómo te tiene Jesús, mira cómo te tiene aquí en la cama, enferma, muriéndote lentamente. Y ella decía, esto no es culpa de Dios, esto no es culpa de Dios. Ya ese domingo de Ramos, yo me le acerco a ella y yo me quedé mirándola y le acariciaba la cabeza, y ella llega y me dice, ya no aguanto más. Entonces yo le dije, ¿qué sientes? Entonces me dijo, yo siento que me voy a morir. Ya ella estaba preparada. Yo le dije, ¿sientes que te vas a morir? Y me dijo, sí. Yo le dije, Lady, si sientes que te vas a morir,
Y si sientes que llegó tu momento, lo vas a vivir como una misionera, lo vas a vivir como una católica, como muchas veces lo predicaste, lo vas a vivir como muchas veces lo oraste y como Dios te ha preparado para eso, con valentía, como lo hizo Jesús a la cruz y como lo has hecho hasta el momento. Solamente te voy a pedir una cosa. ¿Qué quieres? O sea, ¿qué cosa? Llévame contigo, le dije yo. No me dejes aquí, no me sometas a tener que vivir sin ti. Ella me miró y esa mirada todavía está acá grabada, porque es una mirada donde me soltó fue una sonrisa. Y en ese momento entendí que la cruz era de ella, que nosotros se la estábamos ayudando a cargar, sí, pero que era ella la que Dios estaba crucificando. Entonces, así fue, pasaron las cosas. El lunes seguía grabándose, cada vez comía menos, ella prácticamente ya en ese punto no estaba comiendo. Probaba por ahí calditos, juguitos, y me daba dolor porque ella siempre fue muy golosa. Inclusive antes de que ella se grabara, ella vio una muchacha embarazada comiéndose como unas fresitas, unas ciruelitas envueltas en chocolate. Y ella que había quedado como con esa angustia, con ese deseo de ese antojo. Y yo por los supermercados, en el Ara, en el D1, buscándole dónde estaban las famosas fresas. Eran como ciruelitas, como frambuesas, no sé qué serían. Y le compré 2 paquetes. Y los dos como niños chiquitos, escondidos, comiéndonos esos dulces porque ella no podía comer dulce. Y yo le decía, no importa, te has negado mucho, eso no te va a hacer daño. Y eso frío, delicioso como un heladito. Y uno lo mordía y tenía la fresita por dentro. Y los dos escondiditos comiéndonos eso. Ya no dormía 15, 20 minutos y se levantaba. Y como te digo, ellas se turnaban para acompañarla. Carolina, Vianey, mi mamá, Natalie, la amiga. Todos los misioneros orando, todos los misioneros preguntando por ella, todos los misioneros llamando. Y el miércoles santo, estábamos ya en Semana Santa en la noche, me dice una paciente, me pregunta por Lady y me dice, yo le cuento la historia y me dice, la Virgen a ella la ama mucho. Ella de pronto aguanta por ahí hasta junio, ya estábamos a mitad de abril, eso fue un 16 de abril, era miércoles santo. Pero la Virgen la ama tanto que yo sé que ella se va a ir en mayo. La Virgen se la va a llevar en mayo. Y yo como con esa angustia, yo decía, se me está yendo Lady, se me está yendo en mayo. Y yo con la preocupación de, ¿y si Lady empieza a morir y yo en Bucaramanga? Y peor aún, yo viajando, manejando, porque yo me iba manejando. Llego yo esa noche donde Lady, había familia reunida, todos con la cara de dolor, de preocupación. Ella empezó a quejarse porque ella, o sea, como que en medio de dolor y su sufrimiento ya estaba muy desesperada. Eran dolores muy fuertes y ella lo único que decía era, ella me miraba y me decía, Camilo, ayúdame. Yo le decía, Lady, ¿qué puedo hacer por ti para calmar el dolor? Y uno la veía que se sobaba la espalda, que ya no podía caminar, que había que cargarla. Y decía, ay, 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 ay. Era lo único que ella se le escuchaba. Y en esos días de la Semana Santa, ella decía que ella se sentía como una niña chiquita en los brazos de Dios. Y que ella quería ser como una niña chiquita. Y ella le pide a Carolina, en una de las noches que Carolina la acompañó y durmió con ella, le dice, Caro, cárgame y arrullame, cárgame. Y Carolina se la carga y la arrulla y ella se hace chiquitica. Y Carolina la arrulla y la consiente ahí un ratico y le decía, no me sueltes. Y Carolina la cargó y Carolina me cuenta que durante la noche y en ese momento, con sus dolores, ella repetía mucho una frase, decía, Jesús, llévate mis dolores al pie de tu cruz. Jesús, llévate mis dolores al pie de tu cruz. Ya el miércoles santo en la noche, como a las 9, ella me dice, ¿te puedo pedir un favor? Yo le dije, sí, súbeme al cuarto. Yo le dije, sí, la cargué y se me recostó acá. Cuando yo iba subiendo, yo veo a mi tía sentada en el piso llorando y a la mamá de Lady.
y yo alcancé a parar para que ella se levantara y se escondiera para que Lady no la viera ahí llorando. Y yo seguí subiendo las escaleras y en eso que subo ella me dice, como una niña chiquita. Yo le dije que eso siempre ha sido una consentida, le dije yo, una mimada. Y le dijo yo, ¿te ubico en la cama o en la mecedora? Tenían como una mecedora así grande de madera. Y me dice, no, yo ya la cama no la aguanto, me duele mucho. Colócame en la mecedora. Ella bregaba ya para hablar. Cuando yo la siento en la mecedora, ella se queda sentada en el borde, yo me le arrodillo aquí al frente y ella me pone el brazo acá y se me recuesta acá en el pecho. Ella se va hacia adelante, se descuelga porque ya no tenía fuerzas y se me recuesta acá y me dice, Camilo, gracias. Gracias por tanto que me diste. Gracias por tanto amor, por tanto cariño. Gracias por tu hermandad. Perdóname por si cualquier momento te ofendí. Perdóname si no correspondí a ese amor. Cumple tus sueños, no los vayas a dejar abandonados, porque yo en ese punto yo ya quería dejar mi posgrado, algo por lo que yo tanto había soñado y tanto había luchado. Y yo le había dicho a ella que yo me iba a retirar mientras ella tenía como una mejoría. Y ella me dijo, no te vayas a salir, lucha por tus sueños. Y yo le dije, claro, yo tengo que luchar por mis sueños porque tú te vas a sentir orgullosa y tú tienes que disfrutar de esos logros conmigo. Y me dice, no, Camilo, ya el tiempo se me acabó. Ya llegó el momento de partir. Y a mí se me salió una lágrima y ella, con la poquita fuerza que tuvo, alcanzó a secármela. Y me dijo, me duele porque yo sé que vas a sufrir mucho. Siempre fuimos uno solo y siempre lo vamos a seguir siendo. No te olvides que alguna vez me prometiste las misas gregorianas. Yo le dije, no te preocupes por eso. Vas a tener tus misas. Yo bajé y yo sentía que el mundo se me venía encima y como que en medio de la oración yo encontraba un poquito el consuelo que necesitaba mi alma para poder sobrellevar esa situación, para que mi familia lograra llevarla, porque todos estábamos unidos en el mismo dolor y en el mismo sufrimiento. Yo sé que ella habló con Jorge, que se despidió de él, que le encomendó a los niños. Ella esa misma semana tuvo un episodio donde alcanzó a botar, como a escupir, una sangre, pero era una sangre coagulada. El problema de ella se desencadenó fue en el hígado, y como el hígado tiene una comunicación con las venas esofágicas, por eso ella no toleraba los alimentos y por eso ella a vomitar todo. Ella botó como una sangre coagulada y dice Carolina que ella en ese momento le dice, yo ya me desprendí de lo que más amo en el mundo, de mis hijos. Ya yo se los entregué a Dios. O sea, su corazón ya estaba listo para partir. Ella de alguna manera se preparó. Yo todas las mañanas que me levantaba y llegaba a la casa de ella, yo llegaba a abrazarla, a darle besos, y yo le decía, mi vida, te amo mucho. Y ella me decía, yo también. Y me agarraba acá, porque yo me lo ubicaba acá por detrás, y me agarraba la carita, y me sobaba acá las mejillas. Y me decía, yo también. Y ese Jueves Santo en la mañana yo llegué, mi mamá había amanecido con ella y con Carolina, las dos se quedaron cuidándola. Y yo veo a Lady muy de para atrás, pero yo no me imaginaba nada. Cuando yo llego y me la arrimo por acá, le digo, mi niña, te amo mucho. Y ella me dice, te amo mucho. O sea, la respuesta de ella no fue un yo también, sino te amo mucho. Por ese día eso fue lo último que ella me dijo. Yo me fui al ensayo del coro porque en la tarde ya teníamos la misa al lavatorio de pies. Cuando termina el ensayo como a las 11, yo llego a la casa de ella. Yo no llegué a mi casa directamente, sino a la de ella. Yo veo como la angustia de mi familia, como que Lady no responde, como que Lady... Y yo pierdo como esa noción de qué sucedió en ese momento. Todavía me pregunto qué pasó ese Jueves Santo al mediodía. Y llego y la reacción mía fue salir, fui a la iglesia que quedaba ahí cerca y saqué un cirio de los que tenían para la hora santa de la tarde. Saqué un cirio y me lo llevé. Y lo encendí, buscaron una veladora de la Candelaria. En el momento en el que ella empieza a agonizar, lo primero que ella dice es, tía, ayúdame. Entonces Vianey, la hermana mayor, cruza la calle, busca a mi mamá y le dice, oh, Lady se nos está yendo.
Lady se nos está yendo y te está llamando. Mi mamá llegó y yo hasta el sol del día de hoy todavía me pregunto, y eso no hay otra respuesta, fue Dios, su fuerza, la fuerza del Espíritu Santo, porque yo sentía bloqueada mi garganta, yo sentía los ojos abiertos donde caían lágrimas, yo no era capaz de hablar, pero mi mamá le decía a Lady, llegó el momento de partir, toda la familia, el esposo, los 2 niños chiquitos. Yo quizás pensaba que el niño con 6 años recién cumplidos no tenía noción de lo que estaba pasando, pero él lloraba a su mamá. Y la niña, que 10 añitos más todavía. Y llega en ese momento y dice mi mamá, llegó el momento de partir. Llegó el momento donde Dios está abriendo el cielo para recibirte. Llegó el momento donde Dios extiende sus brazos y te recibe con amor. Luchaste por este cielo, te lo mereces porque lo luchaste de la mano de la Virgen María. Y llegó el momento de entrar a Él. Disfruta de ese cielo. Tu mamá va a estar bien, vamos a cuidar de ella, vamos a cuidar de tus hijos, de Jorge, de su esposo. Camilo va a estar bien. Tus hermanos van a estar bien. Y Lady empieza a irse. En ese momento llegó el sacerdote, él me encontró en la iglesia. Y el padre llegó, ya temprano en la mañana le habían llevado la comunión, le hicieron la unción de los enfermos y le dieron la unción de los enfermos y le dieron nuevamente la comunión. Pero ella recibió la comunión a pesar de que no respondía, de que su mirada se le estaba yendo, de que ella se quedaba mirando al cielo, de que ella hacía como fuerza ahí mismo en su agonía. La casa empezó a llenarse, llegaron los empleados de ellos, llegaron los misioneros de Lazos, todo el mundo unido en oración. En ese momento el hermano menor Jairo y pues la familia tomó la decisión de subirla al segundo piso porque estábamos ahí en la sala. La subimos al segundo piso, mi mamá se la recostó acá, con un algodón le daba agüita en la boca y ella la alcanzaba como a succionar. Y poquito a poco se fue quedando, poquito a poco en medio de la oración, porque yo bajaba, subía. En ese momento mi hermana ya estaba saliendo de Cali, iba hacia Ábrego, ya estaba en el aeropuerto. Y precisamente una de mis tías, de mucha oración, una tía que ha sido un ejemplo en cuestión de su vida cristiana, de mucha adoración, de mucha entrega y servicio en la iglesia, siento que ella fue como la María a los pies de Jesús, que se quedó con la mejor parte, porque ella sabía que Lady tenía la asistencia de la familia y que Lady no estaba sola y dijo, yo me voy a misa. Y se fue para la Eucaristía. Pero me avisan si llega a fallecer. Precisamente en el momento donde el padre estaba en la consagración, cuando el padre estaba en plena elevación, pidiendo por Lady Rocío, le entró la llamada de que a las 4:10 de la tarde, el Jueves Santo, Lady había partido a la casa del Padre, se encontró con Dios. Fue un momento duro porque en ese momento yo sentí que se me estaba yendo la mitad de mi vida con ella. Perdí algo grande. Cuando Lady muere, yo bajo, llamo a mi hermana, ya mi hermana estaba a punto de montarse al avión, y vuelvo y subo. Mi mamá se va con una prima a hacer las diligencias de la funeraria. Mi mamá tenía una fuerza en medio de su dolor, de su sufrimiento, porque qué valentía tan admirable, impresionante. Yo personalmente no tenía cabeza para eso, y la reacción mía fue acostarme en la cama con ella. La acomodé las manos, la carita, le cerré la boquita, los ojos, y empecé a hablarle y a despedirme, a darle gracias, a decirle cuánto la amaba, y me quedé con ella hasta que llegó la funeraria a recogerla. La casa llena de gente, y yo decía, quizás si Lady hubiese tenido la oportunidad de organizar y de planear su muerte, no hubiese salido tan perfecta, tan de Dios como lo sucedió, porque mientras ella en el segundo piso estaba con sus familiares más cercanos, partiendo a la eternidad, en el primer piso yo escuchaba como cuando un ejército de soldados al mismo tiempo responden todos, Dios te salve María, de rodillas haciendo rosarios por ella, custodiando su alma. Y se fue Lady, partió ese Jueves Santo, un jueves donde Dios instituyó la Eucaristía, una mujer que fue tan eucarística, tan de comunión diaria, una mujer que era tan adoradora, porque donde exponían el Santísimo uno veía en ella, en el rostro, la alegría de cantarle, de adorarlo, de decirle cuánto lo amaba.
de que si alguien tenía una angustia, al Santísimo, de que si alguien tenía una alegría, al Santísimo, de que si alguien tenía un problema, al Santísimo, de que alguien quería hacer una petición, al Santísimo. Y bueno, fue muchísima gente la que nos acompañó en ese velorio y ya habíamos tomado la decisión, porque en el pueblo los velorios los hacen en las casas, ¿no? En la ciudad es más en las funerarias, de mantener el ataúd cerrado, porque Lady había quedado muy demacrada, con un aspecto hasta calavérico, muy delgadita. A Lady se la llevan a la funeraria y la sobrina de Lady la maquilla, muy suavecito, porque a ella le gustaba que María José la maquillara, porque decían maquillaje suave, muy básico, María José la maquilla, se le coloca un gorrito oncológico blanco, le colocaron su camiseta, su escudo, le colocaron su distintivo como misionera, y cuando entran con ella a la casa, yo soy el que abre el ataúd y yo la veo y literalmente dormidita, parecía como... Yo la vi y yo dije, parece una virgencita. Y durante el velorio a mí me pasó algo, y era que como en medio del dolor yo no quería despegármele a ella. Yo no quería salirme de ahí del ataúd, yo no quería soltarla, y yo abría el ataúd y le tocaba las manos y le hablaba y era ahí con ella, y yo me di cuenta que la gente se acercaba a verla y muchísima gente decía, quedó hermosa, quedó como una virgencita, esperaba mucha paz, o sea, mucha tranquilidad ahí en ese cajón. Los misioneros orando, amaneciendo con nosotros, haciendo oración, nos acompañaron muchísima gente de Ocaña, los misioneros estuvieron muy pendientes. De hecho, cuando a ella le empezó la enfermedad, que ellos se trasladaron hacia Bucaramanga, o sea, ellos viajaban a Bucaramanga, citas médicas cada 8 días, que tengo control, que me van a hacer quimio, que me van a aplicar otro medicamento, que me van a hacer más exámenes. Una pareja de misioneros de Ocaña les da las llaves del apartamento que tenían allá y se los prestan a disposición de ellos. Y Jorge les dice, cóbrenme algo, al menos pues, por el servicio, por el préstamo que me están haciendo. Y esos misioneros le dicen, no, déjennos ganar un poquito de cielo con esto que están viviendo. O sea, el sufrimiento y la muerte de Lady nos llevó a todos a ganar un poquito de cielo, dentro y por fuera de su familia. Los niños fue lo que más dolió, porque alguien decía en una ocasión es que Jesús hasta en la muerte tuvo a su mamá, y los niños perdieron a su mamá. Los niños son muy apegados a mí hasta el día de hoy, sobre todo el niño. Ha sido un proceso muy duro. El día del entierro de Lady fue muchísima gente, como te digo, de allá. Todo el pueblo se reunió para despedir a una gran mujer. Y me causó mucha curiosidad porque me di cuenta que Lady hizo muchas cosas en el silencio y ayudó a muchas personas. Una de las muchachas que se me acercó a darme el pésame en el velorio llorando, me contó que gracias a Lady su bebé estaba vivo. Yo le dije, ¿por qué? Dijo, porque ella ya tenía todo listo para viajar a una ciudad a abortar. Y Lady me encontró llorando, me dijo, vamos al Santísimo, hablamos, y yo desistí del aborto. Fue precisamente por esa ayuda que Lady me brindó. Y el bebé ya está grande, ya un pegotazo. Pero yo decía, Lady hizo muchas cosas en el silencio. En esa época, como Lady, mientras la enfermedad ella pues, pasaba por ahí tiempo desocupada, ella no podía trabajar, yo le enseñé a ella a hacer rosarios y le compraba material para hacer rosarios. ¿Camándulas? Sí, camándulas. Entonces ella vivía tejiendo rosarios y todo el que llegaba a visitarla se sentaban en el comedor con el montón, y yo hacía un viaje a Bucaramanga, algún congreso, y ella regala y regala y regala el rosario. Inclusive la alcaldía en una ocasión le hizo un pedido de 50 rosarios, ella se los regaló y yo le compraba material, y si alguien le daba una donación, ella decía esto para comprar más material para hacer rosarios. Y uno veía a la gente, misioneros, gente de afuera, de la comunidad, con los rosarios que ella tejía, y todos, o sea, ella dejó como ese legado del Santo Rosario, y a todos los enseñaba y los motivaba a rezar el rezo del Santo Rosario. Llegó el momento del entierro y fue el momento quizás más duro, donde tenía que despedirme de ella. Y yo no me despedí de ella en la casa, llegamos a la iglesia, no se le pudo celebrar misa porque era Sábado Santo. No sé cómo se le llamará a ese tipo de celebración, pero pues sí la llevamos a la iglesia, se leyó el evangelio, el sacerdote dio la homilía y nos dio la bendición. Y en el cementerio cuando llegamos, porque cuando la sacamos de la casa, todos los misioneros con calle de honor, con su rosario, cantando canciones de la Virgen. Todos, o sea, quedé tan agradecido con ellos porque los misioneros fueron como un apoyo, fueron como
como ese sireneo que nos ayudaron en medio de esa cruz, de ese dolor. Llegamos al cementerio y los misioneros cantándole canciones a la Virgen. Llega el momento donde yo destapo todo el cajón, a mí me lo bajan y yo entro como en el cajón de ella y le digo: mi niña, te cargué por última vez. Esta fue la última vez que te cargué. Ya no te voy a cargar más. Le puse la manita acá en el corazón y yo le dije: aquí se va mi corazón contigo, llévatelo al cielo. Te amo y te voy a extrañar tanto. Te prometo que voy a estar bien. Le besé la frente, le besé las manos porque ella me bendecía mucho. Le besé sus manitos. Y en ese momento cerré el cajón y la enterraron. Cuando a ella la enterramos ese sábado en la mañana y en la tarde inclusive que caía como lluvia, decía una religiosa que había acabado de llegar al pueblo, decía: fue impresionante la muerte de esa muchacha porque fue tan grande, o sea, murió una santa que hasta el cielo la llora, decía ella. Y Lady tenía ese cielo ganado, Lady tenía las puertas del cielo abiertas, acabó de cumplir 1 año y ya le han celebrado 4 veces las misas gregorianas, no se le dejan de celebrar semanalmente en el cementerio, mensualmente en la iglesia. Ahorita las que le están celebrando son las que yo le pagué. Ya su esposo, sus hermanos le han pagado las misas. Ha sido muy difícil todo eso porque yo nunca aprendí a vivir sin Lady, porque inclusive cuando en el momento que Lady fallece y se la llevan a la funeraria, yo cruzo la calle con mi novia para darme un baño, para cambiarme, porque había mucha gente, yo me sentía saturado, y lo que yo pensaba en mi mente, lo que yo traía a mi corazón era: Dios mío, no permitas que esto me aleje de ti. Yo sentí el miedo de que no quiero alejarme de Dios. Pero la muerte de Lady me unió mucho más a Cristo, porque hubo un lapso de unas semanas donde yo me alejé mucho de Dios y me bajé mi ritmo de oración, pero yo decía, cuando yo estaba así flojo en la oración, era Lady la que me decía: esto es así, no puedes ir en contra de Dios, no puedes soltar a Dios. Y el soltar a Dios para mí también significaría soltar del todo a Lady, porque yo decía, yo llego a Dios y es como sentir que Lady está con Dios y que Lady me acompaña y que me sigue guiando desde el cielo. Quizás nuestros planes humanos fueron poder venir acá y contar el testimonio juntos, porque habíamos hecho la promesa, y contar un testimonio con un final distinto, pero el testimonio que hoy les cuento fue un testimonio que está basado solamente en la voluntad de Dios. Nos abandonamos, Lady se abandonó en los brazos de Jesús, vivió, sufrió su enfermedad como una guerrera de Cristo, empuñando un rosario, recibiendo la comunión diariamente, y murió como cualquier persona que quiera el cielo lo desearía. Porque hasta el sol del día de hoy muchas personas la recuerdan y dicen: yo le pido mucho a Dios que el día que me regale una muerte sea como la muerte de Lady, acompañada de mis familiares, acompañada de mis amigos. Como te digo, Juli, pues ha sido muy difícil para toda la familia. Hay momentos duros, momentos como mi cumpleaños, por ejemplo, porque en mi cumpleaños ya Lady había fallecido y yo lloré mucho ese día, desde el día anterior. Y mi novia se lleva a los niños a que me compren un regalo, a los niños de Lady. Y casualmente la niña va y compra un peluche y me lo lleva el día de mi cumpleaños. Y a mí se me vino a la mente ese momento donde Lady yo le dije a ella: el día que yo cumpleaños me regalas un peluche. Y me dijo: sí, yo te lo mando. Pero lo que no me dijo era que no me lo iba a llevar ella, que me lo iba a mandar con su niña. Yo después le preguntaba a la niña y yo le decía: ¿por qué escogiste un peluche? Porque el niño me escogió un reloj. Yo le hubiese podido escoger cualquier cosa, unas medias, qué sé yo. ¿Por qué un peluche? Y decía: no sé, tío, se me ocurrió. Juliana ha sido un apoyo muy grande en todo esto, mi novia. Me ha acompañado. Yo he dicho muchas veces, quizás en una situación contraria yo no hubiera tolerado así el noviazgo, porque ha sido duro. Ella ha sido un pilar muy fundamental en mi vida, quien ha secado mis lágrimas, ha comprendido cada lágrima, cada dolor, ha comprendido cada situación. Lo mismo mis papás me han brindado un apoyo muy grande, mi hermana también. Como familia, la muerte de Lady nos unió más, nos llevó mucho más a la oración y nos dio un ejemplo claro de lo que es vivir una muerte en santidad, de la oportunidad tan grande que tuvo ella de, o sea, no puedo librarme de la muerte,
pero esta es la oportunidad de decidir, o sea, o me gano el cielo o lo pierdo todo. Y ella tomó el mejor camino, se agarró de los santos, se agarró del rosario, dejó un legado muy hermoso, porque ella a quien fuera lo motivaba para rezar el rosario y le regaló su rosario. Yo inclusive me quedé con algunos rosarios que alcanzó a dejar hechos. Y ese fue el testimonio de Lady, una misionera que en muchas personas dejó sembrados muchos legados, muchas enseñanzas, dejó sembrados mucho amor, inclusive sembró a Dios en muchas almas. Y yo sé que hoy ella goza desde el cielo, no me acompaña físicamente, pero en mi corazón sí está. Duele mucho, duele bastante, pero como a los pies de la Virgen, como a los pies de la cruz, como la Virgen, sufriendo cada lágrima, pero con una visión hacia el cielo. Tuvieron un encuentro con el Señor y se dejaron transfigurar de una manera tal que el Señor terminó colmándoles de ciertos dones y de ciertos carismas y los pusieron al servicio ¿de quién? De los demás. Entonces nosotros... abandoné todo lo que me entré, pues... Nunca pensé estar ni mucho menos sentado aquí hablando del Señor. Yo le comencé a pedir a San José por mi vocación. En la vida tenemos llamados y muchos llamados de Dios Pero yo no sabía ni qué era lazos, ni qué... De tener una esposa de Dios. Mi catequista, el Señor estaba empezando a conquistar mi corazón. Y fue algo maravilloso porque el Señor me permitió conocer a un... Lady se encontró con un Dios muy amoroso.